Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Sonia, que de verdad chicas, el capítulo anterior me destrozó el corazón. Siento que cada capítulo nos vamos adentrando a un hoyo que más oscuro y no veo la luz. Y veo que se complican más las cosas. Creo que mi querida Sonia es una de las escritoras que se mete más complejamente en los personajes, en su esencia, porque aquí estamos viendo literalmente, en realidad, siento yo, cómo son Candy y Terry realmente. Entonces, híjole chicas, no sé ni cómo empezar porque tengo miedo. Tengo miedo, chicas, porque, ay, Dios mío, es que de verdad, mi querida Sonia es una grande, es bárbara, Dios mío. Pero bueno, tenemos que entrarle de lleno, ya, ¿qué más hacemos? Yo les dije que cuando yo me ponía la soga, me la ponía yo solita. Así que hay que agarrar el toro por los cuernos, como decimos aquí en México. Y sí, como siempre pasa, mi querido Terry vio a Candy supuestamente en brazos de Archie, lo cual la sujetó porque estaba cayendo de la estantería donde estaba acomodando libros. Y ya sabemos cómo es Terry. Entonces, vamos a descubrir, chicas, qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Miedo a amar. Capítulo 10. Terrence entró en el club y se dirigió directamente a la barra. Candy lo había visto. Era irresistible. Llevaba un jersey ajustado de lana fina que marcaba sus músculos. Se había recogido el pelo en la nuca y la rebelde trenza le cubría parte de los ojos, que brillaban en 1000 tonos de azul y plata. Le pareció que un reflejo azul se reflejaba en las paredes. Eso era posible. Por si fuera poco, las mismas 2 chicas de la noche anterior estaban sentadas en la mesa de la esquina, la que daba la posibilidad de espiar discretamente a todos los clientes que entraban sin llamar demasiado la atención. Evidentemente estaban interesadas en él, porque una sonrisa idiota se dibujó en sus caras cuando entró, y no paraban de reírse y susurrarse al oído. Él la llamó con cierta displicencia. «Tráeme un café». «Buenas noches a ti también, Terry». Ella le sonrió con el corazón doliéndole en el pecho. «¿Quieres cenar?» «¿Cena? Bravo. No he hecho la compra y no tengo nada en casa, así que tráeme también el menú». Ella se giró para coger lo pedido, pero él la detuvo un momento por el brazo. Había llegado con la intención de no decirle nada, pero no pudo contener la lengua. Realmente no entendía qué demonios le estaba pasando. Aquella chica estaba sacando una parte de él que nunca había conocido, una especie de monstruo silencioso. Con ella no regía el sentido común y el corazón y la lengua iban a su aire. Retomó su tono irónico. «¿Sabes? Hoy me he pasado por la biblioteca, buscando algo para leer. Estaba la hora de comer». «¿En serio? No te vi allí. ¿Te ayudó mi colega?», preguntó Candy ingenuamente.
No entendía por qué la miraba así, como si quisiera castigarla duramente por alguna cosa que había hecho. Claro que no me viste. Estabas ocupada con cosas mucho más interesantes. Creía conocer al embaucador. El ricachón de anoche. Era él. Te ocupaste enseguida. Es un bocadillo que no se puede perder. ¿No? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Perdona? Debió verla charlando con Archibald. Vamos. No hay razón para ponerse a la defensiva o avergonzarse. Tiene una bonita cartera acolchada. Es muy pijo. Apuesto a que te ha llevado a comer a un elegante restaurante francés. La ira de Candy crecía en su interior. Y sin embargo, te equivocas. Tú siempre estás pensando mal de todo el mundo. Comimos un sándwich muy rápido. Tenía prisa por llegar a casa. La abuela me estaba esperando. Solo quería disculparse y fue muy amable. Eso es todo. Creo que le gustas. Te pidió una cita. ¿Cuándo? ¿A dónde te lleva? Terrence no quería dejarla sola. Le dolía, pero sádicamente quería saber todo. Todo con detalle. ¿Por qué te importa tanto? ¿Y qué si lo hago? Ciertamente no pregunto con quién sales. Y las dos chicas de anoche te están comiendo con los ojos incluso ahora. ¿No te has dado cuenta? Tal vez puedas ir a la parte de atrás del club con una de ellas para fumar un cigarrillo, le contestó ella, inclinando la cabeza con una expresión que sugería otra cosa. Parecía que ni siquiera la había escuchado. Solo le interesaba saber todo sobre el tipo. Y dime, ¿te gusta? La volvió a apretar. No me interesa en ese sentido, respondió Candy exasperada. ¿Por qué? Porque me gustas tú. Maldita sea. Pero, ¿por qué estoy hablando aquí con un desconocido como tú? No lo conozco. No salgo así con tipos que no conozco, aunque sean asquerosamente ricos. ¿Por quién me tomas? Por Dios. ¿Pero por qué crees que anoche yo... Tragó saliva y ahogó las lágrimas. Ahora déjame trabajar en paz. No quiero problemas. Necesito mi trabajo. No tengo un fondo abierto a mi nombre. Al final había optado por tocarse los nervios, sin saber cómo acabar con aquel irritante tercer grado al que se sentía sometida, sin haber hecho realmente nada de lo que parecía que la acusaban. No era una chica fácil. Nunca lo había sido, ni mucho menos. Tal vez alguien podría haberla juzgado así por lo que había ocurrido con su interlocutor la noche anterior, pero a ella le daba igual. Que él la hiciera sentir así, sin embargo, era realmente doloroso. Ella se lo había dado todo y lo había hecho de corazón. Ese había sido su único error. Sabes que no tocó nada de ese fondo. Ahora ella exageraba, sin embargo, sabía que era un mal botón. Claro que lo sé, pero mientras tanto tienes las espaldas cubiertas. Ella había soltado. Es fácil ser listo sabiendo que siempre caerás de pie, ¿no? No tengo dinero para llegar a fin de mes. Mi vestido más bonito es el uniforme de mi criada. Me metí en la escuela de enfermería y tuve que dejarlo. Por la abuela. Lo hice con mucho gusto y no me arrepiento de nada, pero no acepto que me sermoníes por comerme un bocadillo con un tipo decente que solo quería disculparse y ponerme problemas en mi lugar de trabajo. Ah, entonces tengo razón. El dandy es tu fondo. Y admítelo.
Vete al infierno, Terrence. Es asunto mío y no eres nadie para hacerme preguntas. Le diré a Mary que te sirva. El joven dio una palmada en el mostrador mientras la veía alejarse hacia la cocina. A Candy le hubiera gustado encerrarse en el armario a llorar, pero no podía permitirse eso. No podía permitirse nada. No podía permitirse amar con todo su corazón, ni siquiera derramar lágrimas. De vuelta a las cocinas, se había encontrado con los ojos castigadores del dueño del comedor. No permitiría que se perdiera el tiempo en balde. Podías tener la muerte en el corazón o ser un cadáver andante, pero tenías que seguir sirviendo, sin perder el ritmo. Terrence se volvió y se encontró con la mirada de la chica que había intentado ligar con él la noche anterior. Le dedicó una sonrisa pícara y se dirigió a su mesa. Al mismo tiempo, su amiga se había levantado y abandonado rápidamente el local. ¿Te has peleado con tu novia?, le preguntó guiñándole un ojo. ¿Novia? Terry ni siquiera recordaba haberla despedido con esa excusa. La camarera. Dijiste que era tu novia, ¿verdad? Insistió asintiendo con la cabeza hacia Candy ocupada con otros clientes. Imagínate. Era una broma. Ayer tuve un día muy malo. Comieron juntos y se quedaron charlando hasta la hora de cerrar. Ella había insistido más de una vez en ir a otro sitio, pero él no quería. Ella había puesto 1000 excusas y pedido 1000 cosas, pero Candy había tenido cuidado de no servirles la mesa, aunque no se le había escapado ningún guiño, sonrisa o gesto. Terrence se sentía extrañamente incómodo, casi irritado por las melosas atenciones de la chica. Seguía buscando a Candy con la mirada para leerla, pero ella lo eludía constantemente. En un momento había escuchado el ruido de platos cayéndose en la cocina y había jadeado. Le había seguido el grito de una chica y, muerto de miedo, había corrido a ver qué había pasado. Tampoco sabía por qué, pero el ruido le había recordado que aquel lugar no era frecuentado por mucha gente decente. Había temido que alguien hubiera entrado en las cocinas y, como un loco, había corrido a comprobarlo. Había encontrado a Candy intentando limpiar el desastre causado por su colega, que había volcado la bandeja llena de platos listos para servir y estaba recibiendo una buena reprimenda del maestro. No se admiten clientes en esta zona. El gran cerdo había cerrado la puerta en las narices de Terrence. No quería curiosos y había castigado a su empleada con una sonora bofetada. Terry había vuelto tristemente a su mesa, donde le esperaba la chica embellecida y escasamente vestida, batiendo las pestañas. Había aprovechado para refrescar el color de sus labios escarlata y arreglar su profundo escote para que luciera todo lo que pudiera, pero él solo tenía cabeza para Candy. Cuando por fin la camarera rubia pidió a los pocos comensales que se había quedado que se levantaran porque tenían que cerrar, la joven se reía tanto que parecía borracha. Estaba literalmente embadurnada por todo el cuerpo de Terry, mientras que el corazón de Candy parecía el trapo gastado con el que pronto comenzarían a limpiar los pisos. Miró a Terrence a los ojos un momento antes de que se fuera. Volvió a sentirse pequeña e insignificante. Estaba deseando volver a casa y llenar la almohada de lágrimas en silencio de su habitación. Al día siguiente era su día libre. ¿Vive cerca?, ella le preguntó mientras le besaba la mejilla y le hacía cosquillas en el lóbulo de la oreja. Terrence se apartó bruscamente de la chica. Lo siento, pero no me encuentro bien. La velada ha sido divertida, pero se acaba aquí. Se metió las manos en los bolsillos, le dio la espalda y se dirigió a su casa, dejándola con el puñado de moscas en la mano. La oyó insultarle, pero no le importó. Rápidamente había escaneado la zona con la mirada. Ese cobarde de Neil no estaba cerca.
así que Candy podía regresar sin correr riesgos. Una hora después, la rubia salió exhausta del club y voló hacia el edificio de su departamento. Ya no estaba acostumbrada a hacer su camino sola. No tenía miedo, pero se sentía tan vacía y triste como siempre. Pronto eso volvería a ser la normalidad. Aparte de la compañía de un hermoso Romeo de ojos marinos que la hacía palpitar y correr a la luna con su imaginación. Podía dejar correr las lágrimas. Nadie la vería. Había estado tentada de acercarse a la puerta de Terry y espiar para ver si estaba allí, si estaba solo, si... Se había llamado a sí misma estúpida y finalmente había entrado en su piso y luego en su habitación, donde la almohada había terminado por sofocar su llanto y sus sollozos. Poco sabía que el chico por el que lloraba desesperada la había seguido desde lejos todo el camino, como una sombra, y se había detenido frente a su puerta después de que ella la hubiera vuelto a cerrar. Candy. ¿Qué te he hecho? Candy. Él, el dandy, te trató bien, ¿no? No como yo. Él se había hundido el pulgar y el índice sobre los ojos, intentando inútilmente poner en orden sus pensamientos, y luego había subido las escaleras, incapaz de encontrar la paz, ni en el cuerpo, ni en el alma. A la mañana siguiente, Candy se despertó con un olor maravilloso bajo sus fosas nasales. Su abuela se había levantado como era debido y había preparado pasteles de sartén, la receta que solo ella conocía y que no quería revelar a nadie. La receta de su vieja amiga Paulina que, quién sabe si había existido realmente o había sido creada por su mente. Hacía mucho tiempo que eso no ocurría. Ese perfume le hacía revivir su infancia, aquella lejana en la que en un rincón existía aún la risa de papá, una de las pocas cosas que realmente podía recordar de él, que la levantaba para hacerle hacer el aeroplano, mientras la abuela Penny se deleitaba con su golosina. De su padre recordaba las manos fuertes y la voz suave que la consolaban cada vez que corría hacia él con las rodillas raspadas. Princesita, no llores. Eres más guapa cuando ríes que cuando lloras. ¿Lo sabes de verdad? De mamá no podía tener recuerdos, pero pensaba en ella con infinita ternura, la que le había transmitido su abuela con sus cuentos. Nunca había habido más que momentos como este para alegrarse en aquella casa. Abuelita, cocinaste para un ejército, dijo, rodeándole los hombros con el brazo y dándole un beso en la mejilla. Jóvenes, necesitan calorías sobre todo por la mañana. Vístete, le guiñó un ojo. Y ponte guapa, que Terrence viene en unos minutos. ¿Terrence? Es él, mi niña. Es un chico encantador. Lo vi subiendo las escaleras todo sudado. Había salido a correr. Oh. Candy también se había cruzado con él en una situación así, y todo había sido hablar. Simplemente se había sentido licuar. Se había arriesgado a quedar reducida a un pequeño charco húmedo a sus pies. Llevaba una camiseta ligera y sudorosa que incluso marcaba sus venas. El escote del zarape con los botones abiertos dejaba ver el tatuaje que parecía palpitar por encima de sus pectorales mojados. Llevaba el pelo recogido en la nuca y un mechón de barba que le daba un aspecto de lo más sexy. Tragó saliva con fuerza e inmediatamente se puso escarlata. Le empezaron a sudar las palmas de las manos y revivió la misma sensación de aquella vez, mientras su abuela, con una sonrisa socarrona, continuaba su relato.
Me trajo el correo. Amable, ¿no? Olió los dulces y no pude resistirme a invitarle a desayunar. Me dijo que solo necesitaría tiempo para ducharse. Qué sonrisa tan dulce tenía la abuela, y una luz traviesa en sus ojos también. «Estás muy enamorada, ¿verdad?», le preguntó a bocajarro. Candy ya no sabía hacia dónde volver los ojos. «Abuela, ¿qué estás diciendo?». «No puede ser. ¿En qué estás pensando?». «Puedes confiar en mí, mi nena. Yo también estuve enamorada cuando era joven, ¿sabes?». «Sí, lo siento. Sé que estabas muy enamorada del abuelo. Es que te equivocas, abuelita. No hay nada entre Terry y yo. Nosotros. Si no quieres decirme nada, por mí está bien. De todas formas, que sepas que me gusta mucho. Además, es guapísimo. Si yo fuera joven, haría cualquier cosa por alejarlo de ti». «Pero, abuela, será guapo, pero es tan arrogante y odioso a veces». «Hija mía, tiene buenos ojos. Solo necesita que le acaricies y tú tienes todas las credenciales para cuidar su corazón. Así que no dejes que su forma de ser te asuste». «Mi abuelita, si supieras cuánto lo quiero y cuánto desearía que fuera tan fácil como dices. Además, si supieras hasta dónde llegué con él, tal vez no serías tan dulce y amable conmigo. Será mejor que me vista». Volvió a la habitación, murmurando justo en el instante en que oyó sonar el timbre de la puerta. Era él. Le oyó saludar a la abuela con tanta galantería que le dio náuseas. Había sido tan insufrible con ella el día anterior. Incluso había regañado a Penélope por abrir la puerta directamente sin comprobar a través de la mirilla quién estaba en la puerta, y le había prometido que volvería después del desayuno para cambiar la cadena de seguridad por una más resistente. Candy abrió el armario. «Ponte algo bonito», había dicho la abuela. Qué fácil era hacerlo con las pocas cosas viejas y gastadas que tenía en el armario. Tragó saliva, intentando pensar en positivo como siempre, aunque realmente no era fácil en aquel momento. El desayuno transcurrió sin sobresaltos. Terrence estaba muy relajado en la mesa mientras bromeaba con su abuela, que estaba literalmente pendiente de cada una de sus palabras. Parecía como si los rayos del sol que se filtraban a través de la cortina compitieran por acariciar sus exquisitos rasgos faciales. Era guapo, impresionantemente guapo. Su sonrisa llenaba la sala. ¿Quién podría olvidarlo? Había improvisado unos versos de Shakespeare y a Penélope se le escaparon unas lágrimas de nostalgia. Le encantaba el teatro. De joven había tenido la oportunidad de asistir a algunas obras. A mi William le encantaba Shakespeare y me llevó al teatro en un par de ocasiones. Todavía le echo de menos como una loca, comentó la anciana, secándose la comisura de los ojos, que en aquel momento brillaban como pocas veces había visto su nieta. El ambiente pronto volvió a ser alegre y cordial hasta que volvió a sonar el timbre de la puerta. «Candy, hija mía, ¿esperas a alguien?». «En absoluto, abuelita», contestó ella, levantándose para ir a abrir la puerta. Volvió a la cocina con la nariz sumergida en un maravilloso ramo de rosas blancas. Las colocó sobre la mesa ante la mirada curiosa de la abuela y Terrence leyó la tarjeta. «Dulces Candy, para la chica más dulce que he conocido. Mañana pasaré por la biblioteca. ¿Puedo invitarte a comer? Archibald Corwell». La mirada de Terrence se volvió oscura y fría. Se levantó de la mesa y se despidió rápidamente de la anciana para marcharse. La muchacha, en cambio, trató de sujetarlo por el brazo. «Espera, Terry. No hemos terminado las tortitas de la abuela». «Por lo visto has impresionado al dandy», le respondió con desprecio. «Te aconsejo que no lo dejes escapar».
Él se moría de celos, pero no podía evitar pensar que era lo mejor que le podía pasar a una chica merecedora como Candy. Jugando bien sus cartas, ella podría haber disfrutado de una vida cómoda, lejos del peligro. También podía haber retomado sus estudios y pagado a alguien para que cuidara de su abuela en su ausencia. Por mucho que le doliera admitirlo, la señora Penélope no era eterna y Candy merecía una familia que llenara su vida de felicidad. Archibald Cornwell representaba todo eso, todo lo que él no tenía. Ahora que lo pensaba, se sentía más cerca de ese bastardo de Neil Ligan que de su primo. Por aprovecharse de ella, de su buena fe. No podía quitarse de la cabeza aquellas manchas de sangre en la cama. Había apuñalado a un ángel. Pero él no me impresionó. Pero, ¿por qué te enfadas ahora? No lo entiendo. Me he quedado demasiado tiempo. Tengo que ir a trabajar. Gracias por el desayuno. Volveré más tarde, señora Penny, para la seguridad de la puerta, dijo de nuevo, volviéndose hacia la anciana de la casa que le dedicó una gran sonrisa. ¿De verdad? No entiendo a este tipo, exclamó Candy, agitando las manos una vez que se quedó a solas con su abuela. La buena mujer dejó escapar una risita. Mi niña está realmente enamorada. Si de verdad no entiendes por qué se comporta así, es que has perdido completamente la cabeza por él. Abuela, por favor, me estás avergonzando. ¿Por qué me hablas así? Mi dulcísimo cariño, Terrence, simplemente está celoso. ¿Celoso? Oh, te aseguro que esta vez tienes un cangrejo del tamaño de una langosta. ¿Celoso? ¿Cómo no? Pero si se lo ha estado montando toda la noche con esa chica del club, imagínate si está celoso de... ¿Yo? ¿Quién es ese pretendiente que te manda rosas? ¿Puedes decírmelo? La alegre abuelita le guiñó un ojo, enternecida por las reacciones tan nuevas y tan elocuentes de su nieta. Oh, abuelita, ¿qué hago ahora? Corrió a abrazarla. Se arrodilló frente a ella y apoyó la cabeza en su regazo buscando consuelo como cuando era una niña. La buena mujer acarició los rizos de su nieta. Siempre había estado la una para la otra. Cuéntamelo todo. Vamos, mi pequeña. Aprovecha que hoy estoy aquí con la cabeza, aunque debes recordar siempre que nunca te dejo con el corazón. Nunca, le instó la abuela. Candy le contó que había conocido a Archibald en el club donde trabajaba y que él se había presentado en la biblioteca al día siguiente y habían almorzado juntos. Con mucho cuidado pasó por alto todo lo referente a la rabieta de Neil, limitándose a decir que Terry la había defendido de un cliente grosero y que el joven abogado la había buscado después para disculparse por el comportamiento de su amigo. Así que mi hermosa nieta tiene ahora nada menos que 2 pretendientes. ¿Estoy en lo cierto? Penélope estaba realmente divertida. Oh, estás tan equivocada. Tu estúpida nieta tiene un pretendiente refinado y galante que no le interesa en absoluto y está locamente enamorada de un arrogante y apuesto pendenciero que ni siquiera la mira. La anciana rió tiernamente ante la ingenuidad de Candy. Así que lo admites. Estás enamorada de Terrence. Se te nota leguas. Abuela, yo ni siquiera sé cómo pudo suceder. Sin embargo, es como tú dices. Estoy enamorada de él. De hecho, lo amo. Lo amo con locura, admitió finalmente con la voz apagada por el nudo que se le estaba formando en la garganta. Explícame entonces por qué estás tan triste. Eres joven, tienes la edad adecuada para vivir este tipo de palpitaciones. Deberías tener alas en los pies. ¿No crees? Abuela, él ni siquiera me ve y dentro de unas semanas se irá de aquí y a mí solo me quedará su recuerdo.
al menos mientras mi mente siga despejada. Le había llegado a horrorizar la idea de olvidarse de él cuando llegara a cierta edad. No quería que eso ocurriera, que no quería olvidar el amor de su vida, bajo ningún concepto. Mi mente no siempre está clara, pero nadie puede hacerme olvidar a mi príncipe. La abuela sonrió con ternura, comprendiendo perfectamente el estado de ánimo de su nieta. Ella también había sentido lo mismo alguna vez. Si es tan importante para ti, no lo dejes marchar. Dile lo que sientes. Manténlo aquí contigo. Si supiera cómo, hacer que se fijara en mí. ¿Y bien? ¿Qué hago ahora? ¿Debo aceptar la invitación a almorzar de Archibald o no? Bueno, no hay nada de malo en conocer mejor a un tipo decente, pero si realmente no te interesa, trata de ser clara con él, querida. Mantente siempre tan limpia y transparente como siempre has sido y verás que las cosas evolucionarán para mejor. Recuerda siempre no perder nunca la esperanza. En cuanto a Terrence, es un león herido. Mantente cerca de él. Acarícialo. Solo necesita ser amado y aún antes de darse cuenta de que tiene todas las cartas para hacerlo. En ese momento Candy recordó su tatuaje, el corazón con la corona de espinas, las pocas cosas que le había contado sobre su padre y su madre, y se dio cuenta una vez más de que la abuela tenía razón sobre él. Cada día lo quería más y pronto se iría, dejando un vacío insalvable en ella. Continuidad. Entiendo a Candy, chicas. Entiendo perfectamente en cierto punto. Cuando te dejan un vacío en el corazón, es muy complicado, difícil. Yo diría casi imposible poder llenar ese vacío. Pero está en ti que ese vacío siga ahí o vaya llenándose poco a poco para llenarse de todo lo que merecemos. Me gustó la reacción de Terry. Ay, Dios mío. Yo aquí amo a Terry con todas sus camaleónicas reacciones. Es que es un personaje tan maravilloso, chicas, que no me canso, de verdad, no me canso de ver todos los matices que se puede sacar de este maravilloso personaje. De verdad, chicas. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.